hacia ti, hacia tu palabra, hacia tus bendiciones, y te suplico, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo, el cual mora en nuestro corazón, nos guíe al entendimiento claro de tu palabra y que podamos ser edificados por ella, Señor, pero que también a través de tu palabra podamos tener la forma espiritual que tú quieres, Señor. Por favor, ayúdanos y guíanos por medio de tu palabra y tu Espíritu, y gracias por favorecernos, Señor, con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Muy bien. Continuamos, hermanos, con el tema El camino a un avivamiento permanente. Ese es nuestro título de esta serie, que ya tenemos un buen tiempo porque estamos analizando verso por verso de la carta de Pablo a los romanos. Vamos en el capítulo 6, si consideramos, hermanos, que la carta a los romanos tiene 16 capítulos, quiere decir que todavía nos falta bastante, ¿verdad?, por examinar. Pero, ¿mande? Así es. Por eso, tengan paciencia, hermanos, pero sobre todo, estemos disfrutando cada aspecto de la carta. Ahorita estamos en el capítulo 6, muy interesante lo que hemos estado analizando. Por eso, como un subtítulo, tenemos ahí el subtítulo de Vivos para Dios, ¿verdad? A diferencia del subtítulo que está en el versículo, en el inicio del capítulo 6, que dice muertos al pecado, ¿verdad? No sé si en tu Biblia viene ahí ese subtítulo que dice muertos al pecado. Bueno, si estamos muertos al pecado, ¿cómo estamos ahora entonces? Vivos para Dios, ¿verdad? Vivos para Dios. Y vamos en el versículo número, ya vimos versículos 15, 16, 17 y 18. Hoy vamos a ver dos versículos más, hermanos, el versículo 19 y el versículo 20. Pero antes de eso, hermanos, déjenme comentarles que en el mensaje anterior de esta serie estuvimos compartiendo respecto a la nueva forma que hoy tenemos al haber sido entregados, o sea, llevados por Dios a creer en su doctrina, la cual ha transformado nuestras vidas. Esto basado en el texto anterior, ¿verdad? Donde dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Se acuerdan que decíamos que Pablo está teniendo en mente a los herreros que fundían acero, ¿verdad? Y él colocaba ese acero candente, ¿verdad?, en moldes. Entonces, obviamente, el acero, una vez endurecido, tomaba la forma del molde. El molde que nosotros tenemos es la doctrina de Cristo, y todo creyente debe tener la forma de la doctrina de Cristo. Por eso dice que fuimos nosotros vertidos en un sentido, al haber obedecido de corazón, dice, a esa forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces, hermanos, un creyente o una persona que diga que cree en Cristo y no tiene la forma de la sana doctrina o de la palabra de Dios, pues no sabemos qué molde traerá, pero el molde de la doctrina de Cristo no. ¿Ah? Un creyente tiene que tener la forma de la sana doctrina o de la doctrina de Cristo, vaya. Recuerda que la palabra doctrina significa lo que se enseña, ¿verdad? Lo que se enseña. Porque hay doctrina política, hay doctrina de todos tipos de doctrina, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad?, nada más la palabra doctrina significa lo que se enseña. Y evidentemente nosotros estamos viendo lo que la Biblia dice, entonces estamos viendo lo que Dios enseña. Entonces estamos aprendiendo y reconociendo la doctrina de Dios. Y todo creyente, hermanos, debe tener la forma. Es más, ¿cuál es la forma, para ser más específicos, que debemos tener como cristianos, hermanos? ¿A quién debemos parecernos, pues?
¿De qué enseña la doctrina de la Biblia? ¿A quién revela? ¿A quién da a conocer? A Cristo. Entonces la forma que debemos tener, por algo nos llamamos cristianos, ¿no? Es la forma de Cristo. La forma de Cristo. Porque la Biblia enseña de Cristo. Se centra en Cristo. Y Cristo mismo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, en ese sentido, hermanos, dice que somos libertados del pecado y por causa de esa libertad del pecado venimos a ser siervos de la justicia, dice el versículo 18, ¿verdad? Bueno, Pablo, hermanos, quiere dejar claro que un creyente verdadero no debe ni puede vivir en una dualidad espiritual. El concepto del cristiano carnal, hermanos, no existe en la Biblia. Hay quienes de repente hemos escuchado, y a lo mejor algunos fuimos instruidos, entre ellos yo, que existían tres tipos de personas, que era el hombre natural, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Pues hermanos, no existe ese concepto en la Biblia, ¿verdad? O eres espiritual o eres natural, o sea, una persona natural. No puede ser un cristiano y carnal. ¿No? O sea, una persona quería enseñar con eso de que una persona podía ser salvo, pero vivir en el pecado. ¿Y qué hemos visto en Romanos? ¿Que es posible que una persona que ha sido libertada del pecado viva en el pecado? No. Entonces, ese concepto y esa enseñanza y falsa doctrina del cristiano carnal era pues una enseñanza humana con la intención de justificar precisamente a las personas que se decían ser cristianas, pero que vivían en el pecado. Pablo era muy firme, ¿verdad?, en enseñar esta parte, hermanos, de que eres o no eres, ¿verdad? ¿Eres o no eres? Por lo tanto, hermanos, Pablo evidentemente está queriendo clarificar para todo creyente, hermanos, que una persona que ha sido libertada del pecado no tiene otra opción más que ser un siervo de la justicia. De hecho, hermanos, en este mismo concepto, Jesús declaró diciendo que nadie puede servir a dos señores. Si tú realmente eres de Cristo, ¿quién es tu Señor? Cristo. Recuerda que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, una persona, ¿verdad?, que ha sido realmente, que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, no puede vivir otra vez como un practicante del pecado. Si nosotros nos vamos a la primera carta de Juan, hermanos, Juan también es muy preciso en decir que todo aquel que practica el pecado, dice, es del diablo. Y que el Hijo de Dios no peca, dice. El Hijo de Dios no peca. Y uno se pudiera poner a pensar ahí y decir, no, caray, entonces, ¿hemos pecado nosotros siendo hijos de Dios? Entonces, ¿qué? ¿No somos hijos de Dios o cómo está ahí? La clave está en la práctica, exactamente. Un cristiano no practica el pecado, sino que peca por su humana debilidad, como lo vamos a ver en los pasajes que siguen de Romanos. Pero es muy importante no pensar que porque pecamos y podemos pecar, yo voy a pecar. Porque vamos a pecar esperando que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Eso es lo que Pablo está constantemente enfatizando, ¿verdad?, en esta parte de Romanos capítulo 6. Ahora, hermanos, en Cristo Jesús hemos sido reconocidos libres del pecado y de las consecuencias de este. Ahora somos libres para someternos a Dios, para vivir en justicia, como lo hemos estado viendo, para así poder honrar a aquel que nos dio perdón y nos dio salvación. Y de verdad, hermanos, creo que cada uno de nosotros que ha experimentado la gracia de Dios en él, lo que uno realmente desea es
honrar y agradar a aquel, ¿verdad?, que nos ha perdonado y nos ha salvado. Por eso estamos teniendo la forma de la doctrina, ¿verdad?, la forma de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Además, ¿qué leímos ahorita, verdad? Allá en Efesios decía, hablando del versículo 17, ¿verdad?, dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ignorante, duro de corazón. Pero dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjate, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, ¿verdad?, estamos despojados de ese viejo hombre, de ese hombre de pecado, que practicaba el pecado, que amaba el pecado. Ahora ya en Cristo, hermanos, reconocemos que amamos a Dios por encima de todo. Queremos honrar al Señor tratando de cumplir el primer y más grande mandamiento, que es: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, hermanos, que nosotros, y todo es para confirmarnos, porque acuérdate, evidentemente la iglesia en Roma, como en todas las iglesias y más hoy en día, están siendo visitadas por personas, ¿verdad?, que quieren vivir una vida cristiana, pero sin dejar el pecado. No es posible, ¿verdad? No puede ser así. Es muy importante, ¿verdad?, que se entienda que una persona que ha sido libertada del pecado es para que se haga un siervo de la justicia, alguien que viva para Dios. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema, confirmando las siguientes dos verdades con respecto a estar vivos para Dios. Leamos versículo 19, vayamos a Romanos, no olviden Efesios porque tiene la conexión ahí, donde leímos, Romanos 6, 19. ¿Qué dice ahí, hermanos? Fíjense, hermanos, qué interesante. Hermanos, el creyente debe saber y creer que su cuerpo es de Dios. Ahora que estás en Cristo, no solamente Dios se interesó en tu alma o en el hombre interior por su espíritu, sino también por tu cuerpo. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios se enfatiza diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo qué? Es el templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros, que fuisteis comprado por precio. Y vaya que le costamos caro a Dios sin valer mucho, no sé tú, pero yo no valía ni 5 centavos. Pero el Señor pagó el precio máximo por nosotros, la vida de su propio Hijo, hermano. Por ti, por mí, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber que ahora, para poder realmente ser un siervo de la justicia o para vivir para Dios, debo también incluir la idea y el concepto de que mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo ahora, ¿de quién es? Es de mi Señor también. Es de mi Señor. Miren, hermanos, no es fácil hablar de principios divinos y verdades espirituales en términos humanos o en términos en que nuestra mente finita pueda comprender o aceptar. Es por eso, hermanos, que Pablo usó la analogía de esclavos y siervos, ¿verdad? De esclavos, perdón, y amos. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? Y si no, pueden leerlo con calma. Pero habla de esta analogía entre esclavos. Dice, si tú, versículo 16, ¿verdad? Dices, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Si tú obedeces al pecado,
entonces eres esclavo del diablo. Si tú obedeces a la justicia, eres esclavo de Cristo o siervo de Cristo, ¿verdad? Esclavo o siervo es igual. El punto es que Pablo, queriendo ayudar a entender estas verdades divinas y espirituales, usa esta analogía que obviamente es sencilla de entender para nosotros. Es por eso que él dice, hablo como humano, ya en el versículo 19, ¿verdad? Dice ahí, hablo como humano. ¿Por qué? Por vuestra humana debilidad. Recuerda, hermanos, que nosotros somos mensos. Uno dijera, caray, ¿por qué nos dice así tan feo? Ya lo he explicado antes, hermanos, y lo voy a volver a decir para si alguien de repente nos escucha, porque nos están escuchando por Facebook y por YouTube. Pero digo esto porque la Biblia dice que Dios es inmenso. Esto quiere decir que Él no tiene límites. Y los seres humanos somos limitados, en otras palabras, mensos, ¿verdad? En ese sentido. Por eso mucha gente ha usado esa palabra para ofender a otros. Como diciéndole, qué limitado, qué menso estás, ¿verdad? Pero no es una mala palabra en sí misma, ¿no? Pero ya ves, por eso a veces la evitamos usar. Pero ciñéndonos al significado de la palabra, hermanos, somos limitados, ¿verdad? Muy limitados. Ante la grandeza, ante la inmensidad de Dios, hermanos, nosotros somos muy limitados, ¿verdad? No llegamos ni a la uña del pie. Por lo tanto, el punto aquí, hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos que, Dios en su perfección ha querido utilizar ejemplos humanos para hablarnos de esas verdades espirituales que tal vez nos cuesta trabajo poderlas entender. En este caso dice Pablo mismo, yo te hablo como humano por vuestra humana capacidad. Nuestra capacidad es pequeña, es limitada. Bueno, por eso Dios nos usa mucho analogías, hermanos, bastantes analogías. Por ejemplo, en el capítulo 7, si tienes ahí tu Biblia, ¿qué dice ahí en el encabezado? Analogía tomada del matrimonio, dice ahí. O sea, cómo Dios usa muchas analogías, y en este caso va a usar el matrimonio para hablarnos del pecado. Eso lo vamos a ver después, obviamente. Pero la Biblia usa muchas analogías. O sea, una forma humana de decir una verdad espiritual, ¿verdad? Ahora aquí dice, yo te hablo como humano por vuestra humana capacidad, que así como para iniquidad presentamos nuestros cuerpos para servir a la inmundicia. Para servir a la iniquidad. Mira, cuando dice aquí, presentamos nuestros cuerpos, está hablando que hemos presentado nuestras capacidades humanas. ¿Cierto o no es cierto, hermanos, que cuando vivíamos en el pecado, amábamos el pecado, practicábamos el pecado, incluíamos nuestras habilidades, recursos y tiempo? ¿Sí o no? Todo eso invertíamos. Y nos daba hasta gusto. Algunos hasta pudiéramos decir que no nos pesaba. Invertir de lo nuestro, de nuestras capacidades humanas. Pero para servir ¿a qué dice? A la inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? ¿Qué es inmundo? Algo que está sucio, exactamente. Eso es inmundo, algo sucio. Y evidentemente dice también, servimos a todo lo sucio moral y espiritualmente y a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad son actos de maldad y de injusticia premeditados. Una persona está maquinando y diciendo, voy a hacer esto y esto y esto. Me voy a ir para el Val de Gus, ahora el sábado que me van a pagar. Ya está pensando. O sea, pura iniquidad. Pura iniquidad. Ya premedita lo que va a hacer, todo lo malo que va a hacer. Sea lo que sea. Y así era todo aquel que fue esclavo del pecado.
Unos de una manera, otros de otra, pero todos, hermanos, dice que de alguna manera presentamos nuestros cuerpos. ¿Qué? Para el adulterio, para la idolatría, para la maledicencia, para la mentira, para la envidia, para la borrachera, para la maldad o suciedad que uno tenía, hermanos. Presentamos nuestros cuerpos. Y no nos pesaba. ¿Cuántas personas no duraron noches en vela, emborrachándose, en lugares inadecuados? Y vienen al culto y, es que está cansado, está pesado, en aire acondicionado, sentaditos, ya almorzaditos. ¿Y cómo es que nos estamos hasta durmiendo y estamos o aquí pensando quién sabe cuántas cosas? O no sé, hermanos. Como para la iniquidad de repente éramos como más dispuestos, ¿verdad? Va a haber fiesta, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Hermanos, va a haber convivencia. Y de repente llegamos sin nada, ¿no? Y no quiero que nadie piense que diga, ay, híjole, lo está diciendo por mí. Estoy diciéndolo como una realidad, hermanos, que sucede en todas partes. Mi hermano viene de Autlán, una iglesia. Cuando hacen convivencia, hermanos, todos llevan comida, ¿verdad que no? Ya ven, para que no digan que lo está diciendo por mí. No, hermanos, no. Es una realidad que es constante en todas partes. Pero para la maldad sí, ¿qué llevo? ¿Un cartoncito de cerveza? ¿O qué llevo? Los hielos de menos. Y a veces para las cosas de Dios como que nos las pensamos un poquito más, ¿verdad? Pero para la iniquidad, dice, presentamos nuestras capacidades para todo aquello sucio. Fíjate, 1 Corintios 6 del 9 y 10. Vamos a ver este texto, hermanos. Y tú me dirás si no invertimos ahí. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Qué dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras. Fíjate, hermano, toda esta suciedad, toda esta iniquidad que está presentando Pablo en esta parte de su carta de Corintios, ¿verdad? Dice que en este caso muchas personas precisamente sirvieron con sus cuerpos, con sus capacidades, ¿a qué? A la fornicación, a la idolatría, al adulterio, al homosexualismo prácticamente ahí, ¿verdad? A robar, a desarrollar avaricia, a la borrachera, la maledicencia, la estafa. ¿Sí es cierto que invierte uno sus capacidades o no en eso? Claro que sí. No importa qué sucio, qué cochino fuera aquello, no importaba. Presentábamos nuestros cuerpos ahí para iniquidad, para suciedad. Otro texto interesante, Gálatas 5, 29, creo que el 31, puse aquí 21, pero creo que me equivoqué. Gálatas, sí me equivoqué evidentemente. Gálatas 5, 29 al 31, hermanos, frutos de la carne. ¿Sí, no? A ver, entonces, sí, ya ven que sí estoy bien errado. Es 19 al 21. Ya, aquí está el error. Mío, otra vez. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cuánta gente, hermano, expuso sus matrimonios, sus familias, su integridad física, su salud, su bienestar, su casa, su felicidad
por hacer estas cosas, hermano? Dime. O sea, esa es la gravedad de la esclavitud del pecado. Que no importa, ¿verdad? Con tal de hacer, de vivir en el pecado, la persona no importa que se pusiera en riesgo todo. Todo. Imagínate la idolatría, expuesta su alma al infierno por eternidad por la idolatría, la hechicería, por mantener una enemistad, un pleito, ¿verdad?, con alguien. Híjole, qué cosas, hermanos, de verdad. Y por último, Tito 3:3, hermanos. Tito 3:3. Creo que esa es una gran realidad que tú y yo no debemos olvidar, que esto éramos muchos de nosotros. Y quiero enfatizar, éramos, o todavía lo somos. Si todavía lo somos, entonces tenemos un problema, hermanos. Pero dice Pablo, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos excesivos de la carne. Y dice, y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Qué es la malicia? Malos pensamientos, hermanos. Típico de personas, ¿no?, que decían, piensa mal y acertarás. Ese dicho famoso, ¿no? Vivíamos siempre pensando mal de todo y de todos. Y luego envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero te fijas, éramos. Aquí el problema sería si este verbo cambia, ¿no? Si dijera somos, todavía. Ya no, éramos. Pero es adverbio, no es verbo. Algo que debe ser claro para el creyente, hermanos, es que mientras permanezca en este mundo y con este cuerpo, ciertamente el diablo seguirá teniendo un medio desde el cual él puede llevarnos a pecar. Aunque el hombre interior del creyente ha sido transformado, el hombre exterior, hermanos, representado en nuestra humanidad, sigue estando expuesto a ser contaminado por el pecado. Por eso nosotros, volvemos, no debemos exponernos al pecado deliberadamente. Ya somos siervos de la justicia, vivos para Dios. Tenemos que aprender a irnos apartando, porque habla de que, ahí mismo en Romanos que leímos, que todo esto es para la santificación, ¿se acuerdan? ¿Que se leyó? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Santificación. ¿Qué es la santificación? Apartarse del pecado. Entonces, el hombre exterior, hermanos, está expuesto a ser contaminado. En este verso, Pablo se enfoca en el concepto práctico, o sea, que el creyente viva manifestando que ahora es libre para no pecar. El creyente, hermanos, que ha sido rescatado por el Señor, no es solamente libre del pecado, sino libre para no pecar. Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan desde el primer texto que veíamos dentro de la serie de que Vivos para Dios? Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado ya no debe reinar en mí. ¿Quién es el que vive en mí? Decía Pablo, ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en mí? Cristo
Cristo es el que vive en mí, por lo tanto, ya el pecado no debe reinar. Y precisamente, hermanos, en esa idea es que yo soy libre para ya no pecar. Si se te presenta una situación en la cual tienes que mentir, eres libre para no mentir. No digas, ay, pues hay que Dios me perdone, pero voy a echar esta mentira. ¿Cómo? ¿Qué? No, la libertad que Dios nos ha dado en Cristo es para no pecar. Evidentemente estamos hablando del pecado deliberado o intencional, hermanos. Porque si habla de inmundicia en este caso de iniquidad, perdón, que es actos de maldad premeditados, o sea que los medita con antelación, quiere decir entonces, hermanos, que nosotros no debemos ser intencionales en buscar el pecado. Y si hemos de ser intencionales, debemos de hacerlo para santificación, o sea, para apartarme del pecado. Si sé que en tal lugar va a haber ciertas circunstancias o situaciones que van a propiciar pecado, ¿para qué voy para allá? Si ya sé que en tal persona me quiere incitar a hacer algo indebido, ¿para qué me relaciono con él a un nivel tan íntimo, no? ¿Para qué? Si sé que voy a ir al cine y va a ver una película de tal o cual cosa, y pues ya sé lo que voy a ver. Ya. Y sé intencional para no pecar. Nunca intencionales para el pecado. Porque acuérdate que el que peca deliberadamente, ¿qué dice en Hebreos? Ya no hay más sacrificio para su pecado, sin una horrenda expectación del hervor de fuego, o sea, de juicio de Dios. Y aquel que lo hace intencionalmente es como que si pisoteare la sangre de Cristo, teniéndola como inmunda. O sea, esto es serio, muy serio, hermanos. Por eso el creyente debe saber y creer que su cuerpo no es suyo, por lo tanto, su cuerpo ya está liberado para no pecar de manera intencional. Por eso si yo tenía problemas de alcoholismo, por ejemplo, ahora soy libre de eso y debo procurar ¿qué? Santificarme, apartarme de personas, lugares, ambientes, situaciones que me lleven otra vez al alcohol, ¿verdad? O a las drogas, o a una conducta inmoral, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, lo que sea, hermano. Debo de apartarme. Si en verdad has querido en Jesús, como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Donde leímos. Si en verdad le has oído, si en verdad has sido por Él transformado, o sea, eres libre para no pecar. Aunque es consciente, hermanos, obviamente Pablo, de que no podemos dejar de pecar, sabe que todo su ser, hermanos, le pertenece a Dios. Todo creyente debe saber, hermanos, que todo su ser pertenece a Dios. Cuando Pablo habla de inmundicia e iniquidad, estos términos se refieren tanto al pecado interno como al externo. Porque acuérdate que del corazón sale todo lo malo. Y si nuestro corazón ya es nuevo en Cristo, ¿has recibido un nuevo corazón? Dice el Señor, ¿verdad? Y os daré corazones de carne, quitaré el corazón de piedra. Si tú has recibido un nuevo corazón de parte de Dios, evidentemente tus pensamientos ya no deben volver a ser como eran antes. Decía Jesús, ¿verdad? En cuanto a los fariseos que decían que estaban contaminados por haber comido, ¿verdad? Con las manos sin lavarse. Y decía Jesús, no lo que entra al cuerpo contamina al hombre, sino lo que sale del cuerpo. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Los homicidios, las borracheras, los adulterios. Pero ahora si tu corazón ha sido transformado, ¿qué debiera salir de tu corazón, hermano? ¿Verdad? Siervos de la justicia, exactamente. Eso es lo que debiéramos estar pensando, en lo que es honesto, lo puro, lo de buen nombre, dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Yo debo de buscar
lo que es de buen nombre, lo que es agradable delante de Dios, de forma intencional, porque ahora soy libre para ya no pecar. Ya soy libre para dejar a un lado la idolatría, para no amar el dinero, para ser libre de la avaricia. O sea, hermanos, qué hermoso saber que soy libre ahora para no pecar. Entonces, el pecado, en términos de la inmundicia, es el pecado interno y la iniquidad es el pecado externo, de lo cual somos libres, ¿verdad? Una persona no redimida vive y practica su pecaminosidad libremente, lo que resulta en más iniquidad y en más inmundicia. ¿No te pasó a ti? Que empezamos a pecar y después ese pecado nos llevó a otro más y ese a otro más y así fuimos. Cada vez más y más pecado, más inmundicia, más iniquidad. Bueno, así mismo, hermanos, entonces, el creyente al presentar su humanidad a Dios es para santificación, para poder servir a la justicia. Nadie puede quedar estático. Porque si un incrédulo crece cada vez en pecaminosidad, un creyente debería de crecer cada vez más. ¿Verdad que un hombre, una persona que ama su pecado se degrada cada vez más? Pues el creyente en la santidad con la que el Señor nos ha santificado, deberíamos de crecer en santidad, en justicia. Por eso decía en Apocalipsis, ¿verdad? El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. O sea, hay que seguir creciendo, hermanos. Si ya sé lo que el Señor está esperando de mí, ¿verdad? Es estar haciéndolo. Cosas muy básicas, hermanos. Por ejemplo, Dios quiere que oremos todos los días. Y te aseguro que algunos tal vez de nosotros no oramos todos los días. Estudiar su palabra todos los días porque es el alimento a nuestro espíritu. El dar testimonio de Jesús por cuanto Él nos ha mandado ir y hacer discípulos a todas las naciones. El servir dentro del cuerpo de Cristo, del cual yo soy parte. ¿Qué ministerio estás desarrollando? ¿De qué manera estás sirviendo al Señor? ¿Te fijas? Y son cosas muy básicas. Y esto es interesante, ¿no? Porque otra vez con ello estamos confirmando que la obra del Señor comenzó en mí. Realmente Dios la está haciendo en mí. Porque estas cosas nosotros no las vamos a buscar por nosotros mismos. Acuérdate, para el hombre natural, las cosas espirituales le son locura. Pero para el que realmente ha creído, hermanos, sabemos que buscar agradar a Dios no forma parte de su vida. Es su vida agradar a Dios. Vive para Dios. Entonces, si el incrédulo crece cada vez en su pecaminosidad, un creyente debe crecer en la justicia y santidad de la verdad, como leímos en Efesios, ¿verdad? Mira, vamos a ver la continuación, ahora sí, ¿verdad? Si ya vimos cómo el hombre se conducía estando esclavo del pecado, ahora cómo debe de ser estando en la justicia. Retomemos 1 Corintios 6, pero veamos el versículo 11, porque nomás vimos la parte negativa, ¿no?, de la conducta humana. Pero ¿qué sigue después de que Dios obre en el corazón del creyente? ¿Qué dice? Fíjate, esto éramos ciertamente, pero ¿qué? Pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Ahorita no puedo detener mucho en cada punto de eso porque cada uno es bien interesante, hermanos. Pero dice, ya ha sido lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante.
En Gálatas 5, pero ahora el versículo 24, porque leíamos los frutos de la carne, los frutos del Espíritu ya lo sabemos, del 22 y 23 que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué dice el 24? Gálatas 5, 24. Así es, ¿verdad? Y dice el 25. Ahí está, ¿verdad? Dice, pero los que son de Cristo, ¿tú eres de Cristo? Has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no estás esclavo otra vez, como hemos estado hablando, del pecado, sino que ahora vives por el Espíritu, por lo tanto, andas, caminas por el Espíritu de Dios. O sea, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No estamos haciéndolo de manera perfecta. O tú amas de manera perfecta. O ejerces una fe perfecta. Tú eres bondadosamente perfecto. ¿Verdad que no? Todavía no. Y creo que aquí en este mundo no lo lograremos. Pero ahí vamos. O sea, manifiesto esto, ¿por qué? Porque he crucificado mi carne, pero ahora vivo por el Espíritu y ando en el Espíritu. Digo, porque ya ves que hay personas que quieren exigirnos casi que seamos perfectos. Pues no, ¿verdad? Pero mi cuerpo ahora es de Dios. Antes se decía corbán. ¿Se acuerdan lo que era el corbán? Era una práctica judía que consistía en que ellos ofrendaban todas sus posesiones y decían, todo es de Dios. Eso parece algo bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué ellos hacían corbán? ¿Sí sabe usted, hermano? ¿Por qué? Si venía un pobre y me decía, oye, yo te veo que Dios te ha bendecido, ayúdame o préstame. Y aquella persona decía, es corbán. O sea, yo ya se lo ofrecí todo a Dios y es de Dios. Por lo tanto, yo no puedo disponer de lo que es de Dios. O sea, era una forma muy muy inmunda de actuar, ¿verdad? Exactamente, porque ellos se justificaban de que Jesús les decía, ustedes han leído que honrarás a tu padre y madre, pero a tu padre y a tu madre le has dicho, es corbán. O sea, todo lo que tengo es de Dios, por lo tanto no les puedo ayudar papá y mamá. No les puedo dar nada, porque todo es de Dios. Imagínate, hermano. Pero ¿sabes qué? En relación a nosotros, tu cuerpo debe ser corbán. Tu cuerpo es de Dios, hermano. Si yo antes podía hacer tantas cosas en la iniquidad y en la inmundicia, ahora que mi cuerpo le pertenece a Cristo, ¿cómo no voy a andar, verdad, siendo un siervo de la justicia o viviendo para Dios? Yo debería estar consciente y pensando en esas formas de cómo honrar a Dios con mi vida y no buscando maneras de evitar cómo no servir a Dios, ¿verdad? De cómo justificar no servir a Dios. Pero hermano, debiéramos de ofrecer nuestro cuerpo como corbán a Dios. O sea, esto es de Dios. Mi cuerpo es de Dios. Por lo tanto, no debería servir más a la inmundicia ni a la iniquidad, ¿verdad? Y por último, hermanos, decíamos Gálatas ya lo vimos, Tito 3. Ya habíamos visto Tito, ¿qué era? 3:3, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver los versos del 4 al 7. Fíjate qué interesante. ¿Te das cuenta del contraste? ¿Cómo se identifica claramente el que vive para Dios y el que sigue preso en el pecado?
El que sigue preso en el pecado es insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo a otros. Bueno, pero en aquel que se manifestó la bondad de Dios y su amor para con él, le salvó. Le salvó, pero no por las obras de justicia que haya hecho, sino por la gran misericordia de Dios en Cristo. ¿Va? Y dice que lo salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Se acuerdan que vimos allá en Corintios que dice que fuimos lavados? Aquí está una explicación a qué implica ser lavado. Ser lavado, ¿qué quiere decir? Regenerado y renovado en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que mora en él. Y luego dice, ¿qué más? Ese Espíritu fue derramado abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahora nosotros viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero no leímos el 8. ¿Qué dice? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen que... Ahí está, ¿verdad? Y esto es maravilloso, hermanos. Porque aquel que ya hizo corbán de su cuerpo, ¿cómo vive? Haciendo esas buenas obras. Lo que a Dios le agrada, en otras palabras, ¿no? Así es que, hermanos, un creyente debe saber que su cuerpo es de Dios. Lo segundo, hermanos, versículo 20, Romanos 6:20, ¿qué dice ahí? Por cuanto... Qué interesante, hermanos. Mira, el creyente debe saber y creer que no es libre de la justicia. ¿Cómo es eso? Mira, hermano, el hombre natural no solo se caracteriza por ser esclavo del pecado, sino que está libre de vivir en justicia. Esto es, él tiene toda la libertad para abrazar, hermanos, la maldad, el pecado, la iniquidad. Está libre de abrazar lo bueno, lo correcto y lo perfecto, lo agradable delante de Dios. Por eso una persona que no es creyente le da lo mismo ser una cosa u otra. Pero el que vive para Dios, el que fue lavado, regenerado, etc., todo esto que hemos visto, dice ahí claramente, ¿verdad? Dice, por cuanto eres esclavos del pecado, ahora, ¿verdad? Dice, eres libre acerca de la justicia. Tú y yo, hermanos, hemos quedado sujetos a vivir una vida en justicia ahora por Dios. Yo no puedo liberarme de la idea de vivir una vida justa si soy cristiano. Si soy un cristiano, ¿verdad? Yo estoy llamado a vivir una vida en justicia. Ya lo hemos dicho, que es la justicia, todo lo que es bueno, correcto y verdadero delante de Dios, basado en lo que la Biblia dice. Yo ya no soy libre de la justicia. El que no es creyente, él sí es libre de la justicia. Él no está sujeto a la justicia, no se somete a la justicia de Dios. Pero un cristiano sí. Un creyente sí. Y recuerda que aquí someterse tiene que ver con un acto voluntario a reconocer, ¿verdad?, la autoridad de otro sobre mí. En este caso, la autoridad de Cristo en mí. Por lo tanto, me someto a la justicia de Dios. No por nada, decía el Señor en Mateo 6:33, ¿se acuerdan? Busca primero el reino de Dios y justicia, y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y, o sea, si realmente estás en el reino de Dios, ¿cómo vas a vivir? En justicia. Un creyente, hermanos, no puedes liberarse, o sea, no puede decir, yo puedo vivir como yo quiera, que al cabo, bueno, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿No has sido lavado, regenerado, transformado? ¿Sí? ¿Para qué se nos dio el Espíritu de Dios, hermano? ¿Por qué el Espíritu está en nosotros como un sello, de acuerdo al nuevo pacto? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cuál es ese propósito? Ok.
Muy bien. ¿Hay algo más? Te voy a recordar, ve a Ezequiel, por favor, 36. Ezequiel 36, 27. Habla del corazón nuevo, del espíritu que Dios nos daría, nuevo, etcétera. Pero en cuanto al Espíritu Santo, versículo 27 dice que entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios nos haya dado su Espíritu? Para que yo ande en los estatutos, guarde los preceptos y ponga por obra cada una de estas cosas que Dios, o sea, en este caso los preceptos y los estatutos de Dios. En otras palabras, la justicia, pues, para que yo viva en justicia. Por eso el cristiano no puede ser libre de la justicia de Dios. Queda sujeto a la justicia de Dios porque el Espíritu que mora en él le fue dado para que ande ahí, para que camine ahí, para que su andar esté ahí en la justicia de Dios. Por eso les doy mi Espíritu, dice el Señor. Antes, hermanos, cuando los judíos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿ellos pudieron cumplir los estatutos, los mandamientos de Dios? No, nunca pudieron. Dios espera ahora que todo aquel que ha recibido su Espíritu, ¿qué? Ande en sus estatutos y guarde sus preceptos y los ponga por obra. Porque ya no eres tú, sino el poder del Espíritu Santo en ti. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Porque no te ha sido dado un espíritu de cobardía, dice el Señor, sino un espíritu de poder, de amor. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para que guardes los preceptos y andes en mis estatutos y los pongas por obra. Ya lo dije, en otra manera, para que vivas en justicia. ¿O qué nos enseñan los preceptos y los mandamientos de Dios? ¿Que no es lo justo? ¿O no es la justicia? Entonces, hermanos, por eso menciono que el creyente debe saber y creer que ya no es libre de la justicia. Si por un tiempo en nuestra ignorancia, en nuestra maldad, no nos importaba ser honestos, el hablar con verdad, el ser fieles, el ser honorables, el quitar la malicia, cuidarnos de la idolatría, no, nos daba lo mismo. Pero ahora como creyente, sabiendo que mi cuerpo ya no me pertenece, yo no soy libre de la justicia, al contrario, estoy sujeto a la justicia, porque el Espíritu que mora en mí me hace andar en los preceptos, en los mandamientos, en los estatutos de Dios para ponerlos por obra. Si este sentir, ¿por qué crees que Pablo decía me es impuesta necesidad? ¿Quién le impulsaba a él a experimentar ese grado de necesidad de predicar el Evangelio? ¿Y eso es algo justo o no es justo? Es parte de la justicia de Dios. Pero él decía, me es impuesta necesidad y ay de mí. Y esto lo podemos aplicar precisamente en esto, ¿no? Ay de mí si yo no vivo en justicia. Porque me es impuesta necesidad de andar y vivir en justicia. Porque el Espíritu que mora en mí me hace andar en los estatutos, en los preceptos, en los mandamientos y ponerlos por obra. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón de una persona. Porque por nosotros mismos, ¿qué, hermano? ¿Verdad que no nos gusta? No nos gusta mucho, hablando de la carne, no nos gusta, ¿verdad? Lo justo. No nos gusta, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Pero ahora, hermanos, que estamos en Cristo, es nuestra deleite, es nuestra delicia, la palabra de Dios. Entonces,
el creyente, hermanos, ya no es libre de la justicia, ¿verdad? El hombre natural, ese sí, él no le importa la justicia, él vive como quiere. Entonces, hermanos, es por esto que los incrédulos no consideran que sus vidas necesiten ser reformadas, mucho menos ser transformadas. El mundo está lleno de gente que parecen ser decentes, honestas, buenas personas y con frecuencia son religiosas, pero desechan a Dios y a su palabra, o sea, los preceptos, los mandamientos. Ay, son muy buenas gentes, pero son ladrones. Muy buenas gentes, pero son maldicientes. Ayudan a otros, pero son adúlteros. O sea, ¿cómo? Levantan perritos de la calle, ¿verdad? Y son homosexuales o son lesbianas. O sea, ¿qué? ¿Qué con eso? Y piensan que son buenas personas, que son gente honorable. Y lo más los resaltan a veces, la sociedad los pone en un lugar especial, según ellos. Pero no viven en justicia. A lo mejor muchos de nosotros, o muchos creyentes, no voy a incluir, a lo mejor no, todavía no llego ahí, pero muchos creyentes, hermanos, que viven en justicia, son ignorados. No son reconocidos, no son famosos. Es más, una persona que quiere vivir en justicia hasta lo tachan de tonto, de ingenuo, ¿verdad? Pues cositas así, sinónimos. De ignorante, sí, como menso, pero del otro menso, ¿verdad? Del menso que ofende. Del primer menso no nos debemos ofender, aclarando. Pero sí, o sea, nos dice que estamos tontos, ¿verdad? Pero hermanos, ese es lo interesante, como no somos del mundo, el mundo no dice que no ama lo suyo, el mundo ama a los suyos, pero nosotros no somos del mundo, por lo tanto, no nos va a amar, no nos va a decir, ir a los hermanos, los creyentes, los cristianos, que se portan bien, que hacen lo correcto. No, hombre, bola de fanáticos, ridículos, hipócritas. Esas son las calificaciones que nos dan. Por hacer lo correcto. O asustones, ¿verdad? Nos dicen asustones también. No, es que no deberías hacer eso. Ay, qué asustado eres. Es que no es correcto. ¿Ah? Y piensan como que uno no sabe hacer esas cosas. No, ya las hicimos. Pero ahora, hermanos, yo ya no soy libre de no vivir en justicia. O sea, yo no puedo sentirme libre de no hacer lo correcto. No. Ahora estoy sometido a la justicia de Dios, porque el Espíritu que mora en mí me impulsa a hacer lo correcto, lo bueno, lo verdadero delante de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Y esto es lo que el cristiano debe saber y creer para vivir para Dios. Si no están estas cosas reales en él, la vida cristiana por eso le hace difícil, complicada, imposible, mejor quiere dejar. Claro, yo no digo que sea fácil, pero el poder del Espíritu que está en ti te infunde el valor y la fuerza para vivir tu vida así. ¿Y sabes qué es lo que un creyente verdadero anhela? Terminar su vida viviendo en justicia. Eso quiere un verdadero creyente. Que el día que tenga que partir, hermanos, de este lugar, pueda ser lo más justo posible para la gloria de Dios. Lo más santo posible para la gloria de Dios. Ya dije, no perfectos, pero lo más santos y lo más justos que podamos ser para la gloria de Dios. Claro, unos más, otros menos, pero lo más que podamos. Entonces, hermanos, un verdadero creyente no puede ser libre de la justicia. En ese sentido lo estoy mencionando. Espero estar siendo claro. Entonces, hermanos, para un creyente, una vez rescatado de su vana manera de vivir, se puede decir que la justicia establecida por Dios ya no le es indiferente, sino que se sujeta y trata de alcanzar el estándar marcado por su Señor. Pero no con sus fuerzas, hermano, acuérdate, sino el poder de Dios obrando en uno. Acuérdate, por eso produce Dios mismo en nosotros el querer como el hacer.
porque nosotros no queremos, no queremos ni querer ni hacer. O sea, no está en nosotros querer ni hacer, en nosotros como humanos, pero el Espíritu que mora en nosotros sí nos hace querer y hacer la voluntad de Dios. Si eso no está en ti, hay un problema, pero si está en ti, gózate y agradécele a Dios por el privilegio que tienes de que el Espíritu de Dios mora en ti, porque Él es las arras de tu herencia, o sea, la seguridad, la garantía de que tú eres salvo y que irás a la presencia de Dios cuando mueras, o si Cristo viene por nosotros, como cantamos, ¿verdad? Él volverá. Si Él vuelve antes, pues gózate porque serás de los que el Señor llevará con Él. Entonces, un creyente sabe y cree que no hacer lo que es bueno, correcto y verdadero, de acuerdo con la doctrina divina, lo lleva a caer en el pecado de omisión, pero también sabe y cree que su Señor lo está perfeccionando. O sea, si yo no vivo en la justicia, estoy pecando de omisión, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo, no debo caer en el pecado de la omisión. Por lo tanto, es saber que Dios está perfeccionando su obra en mí. Termino. El estudio constante y creciente de la palabra de Dios, el mantener y estrechar su relación con su Señor y el depender del poder y la capacidad dada por el Espíritu Santo son elementos necesarios para vivir y crecer en la justicia. Pero estas cosas, hermanos, son la evidencia de que se está vivo por Dios, pero que también vive para Dios. Fíjate qué importante. Es necesario entender que el no tener la vida que proviene de Dios es la confirmación de que se está en sus pecados y por ende se está condenado. Por eso, hermanos, no puedo terminar sin hacer un llamado, que aquel que no anhela la justicia, que no vive en la justicia, que no tiene el Espíritu de Dios, pues estás en tu pecado y si mueres vas a ir al infierno. Quiero invitarte a que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesucristo para vida eterna. Y esa decisión la debes tomar hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos. Por lo tanto, hermanos, hoy es el día. Si tú no lo has experimentado así, hoy tienes la oportunidad de experimentarlo, entregando tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Si quieres hacerlo, hazlo de verdad, necesitas hacerlo. Si el Espíritu te empuja a hacerlo, no te resistas. Deja que el Señor obre en ti esa renovación y esa regeneración para vida eterna. ¿De acuerdo? Hazlo en tu casa o hazlo aquí, donde tú quieras, pero hazlo. Porque eso no debe quedar ahí, ¿verdad? Como algo pendiente. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, como creyente, tu cuerpo no es tuyo y ya no eres libre o ajeno a la justicia de Dios, sino que debemos vivir por y para ella. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga, mis hermanos.